Bien, vamos a presentar unos itinerarios que las fuerzas y el cuerpo de seguridad hemos intentado diseñar de manera que haya el menor grado de aglomeración y que tanto los paseantes como los que corren y hacen sus ejercicios pues no tengan que reducir ese distanciamiento social del que se está imponiendo en todo tipo de práctica, tanto en la vida cotidiana como en la práctica del ejercicio. Hemos dado a cada uno de los tres posibles itinerarios que más normalmente se llevan a cabo en la ciudad los nombres pues por donde la gente lo conoce más. En este caso vamos a ver la vuelta al Parque de Santa Catalina, también denominado Parque Teniente Morejón Verdú, y cuáles son las alternativas y las posibilidades que hay para que tanto el corredor como el que va paseando no se cruce en el mismo espacio y reduzca esa distancia. Empezamos con la vuelta a Santa Catalina, o como digo, Parque de Teniente Morejón Verdú. Si tenemos como punto de salida el Puente del Cristo, iríamos a buscar la Gran Vía. Por Gran Vía llegaríamos a la Plaza de la Constitución. Entonces, en Plaza de Constitución seguimos ya por lo que es el Paseo de la Marina Española. Estamos yendo en el sentido hacia el cementerio. Seguimos por todo, solamente estamos hablando del camino de ida, por todo lo que es el Paseo de la Marina Española. Hay un punto que inevitablemente es común con los que regresan, que es a partir de la bajada al Muelle Alfau, donde estoy marcando ahora mismo en el mapa. Esta es la bajada al Muelle Alfau. A partir de aquí, inevitablemente, como digo, se cruzarán los que van en el sentido de Santa Catalina como los que regresan. En este hay que intentar separarse, dar espacio en el cruce, de manera que intentemos ir lo más a la derecha posible en el sentido de la marcha. Retomamos el camino, seguimos hasta lo que es el cruce que se produce entre la carretera que sube al Hacho y el camino hacia el cementerio. Este es Valdeaguas. Seguimos por la acera de la derecha. Aquí ya sí volvemos otra vez a separar los dos itinerarios, el de ida y el de vuelta. Estamos de ida por la acera de la derecha del camino que lleva al cementerio, y ya habrá gente que dará la vuelta en la rotonda y otros que continuarán por la pista de tierra que bordea el Parque Teniente Morejón Verdú. Aquí hay otro punto que conviene reflejar, que marco aquí, es una vez pasado el puente de madera. No se puede bajar por la carretera del Hacho porque nos daríamos de cara en ese espacio tan estrecho con los que están subiendo, que ahora veremos el otro itinerario, que es el de la vuelta al Hacho. Como digo, aquí encontrarán cartelería, que ahora mostraremos al final, que le marcará el camino de regreso. Tendrá que bajar por donde está la pagoda hindú y iniciar el camino de vuelta. Ya el camino de vuelta lo hace por la acera que está más pegada al mar, pegada a la playa que tenemos ahí. En esa acera continúa todo ese camino hasta, como digo, volver a entrar en un único itinerario común, tanto del que va como el que vuelve, que es a partir del cruce de Valdeaguas, como he descrito antes, hasta la bajada del Muelle Alfau. Hasta llegar a la bajada del Muelle Alfau, que los que vienen de regreso bajan hasta Compañía de Mar, baja por los bajos de la Marina y ya realizan el camino de regreso hasta su punto de origen por debajo de los bajos de Marina Española. Así no se cruzarían con todos los que iban en el sentido de centro hacia el cementerio. Bajaríamos todo y ya llegaríamos por Avenida Juan Pablo II, otra vez al punto de origen, que es el Puente del Cristo. Cada uno adaptará el final de su recorrido, lógicamente, a su domicilio o donde quiera finalizar esa carrera o ese paseo. Y por parte de este itinerario, el itinerario a Santa Catalina, lo podemos dar como finalizado. Bien, ahora vamos a describir el segundo itinerario, que es el de la vuelta al Hacho. Probablemente de los más empleados por toda la gente de nuestra ciudad. Partimos del mismo punto, luego desde del Puente del Cristo, seguimos en un único sentido todo este camino, que es el mismo y es común al que acabo de explicar de Santa Catalina, hasta llegar al cruce de Valdeaguas, donde el camino se bifurca bien al cementerio o bien la subida al Hacho. Como digo, es de un único sentido. Si tomáramos
si esto fuera un reloj, en el sentido de las agujas del reloj, siendo las 12 el Parque Urbano Teniente Morejón Verdú. Entonces hacemos todo este recorrido y lo que tenemos que saber es que aquí en este punto, que es la rotonda que da paso hacia el Sarchal o hacia la universidad, hay un camino que puede ser común de aquellos que inician el paseo desde la zona centro por esta costa, por la costa sur. Ese punto será común, ese camino que nos lleve hasta Fuentecaballo, ¿de acuerdo? De tal manera que todo aquel que inicie el camino en el sentido inverso, aquí se verá obligado por un cartel, que como digo, lo mostraré más tarde, le va a obligar a bajar por la calle Pozo Rayo y, si quiere dar la vuelta al Hacho, hacerlo en este sentido que acabo de describir. Entonces, este es un punto que va a determinar y va a canalizar el camino de los que inicien desde el recinto la vuelta al Hacho para que bajen por Pozo Rayo y la acaben de realizar en el sentido que decía de agujas del reloj. Y entonces también explicaba que hay un tramo común que es inevitable, que es entre la bajada a Fuentecaballo y precisamente esta rotonda de Sarchal Universidad. Y con esto yo creo que está finalizado la explicación del recorrido de la vuelta al Hacho, repito, en un único sentido de las agujas del reloj. Bien, ahora vamos a describir el tercer recorrido, que es también muy utilizado por los vecinos de Ceuta, que es entre el centro y la frontera. Si tomamos como punto de inicio, igualmente, bien sea el Puente del Cristo, bien sea la Plaza de África, en el sentido de ida, vamos a ir por todo lo que es Martínez Catena, el acerado de Martínez Catena, y como decía anteriormente, es inevitable que haya tramos comunes, pero vamos a intentar minimizar ese tramo y la única forma es como voy a explicar. Vamos por Martínez Catena en sentido hacia la frontera. Llegamos por Martínez Catena, todo al punto en que decidamos dar la vuelta, que puede ser a la altura del Díaz Flor, porque a partir de ahí empieza la obra y es bastante complicado el caminar, pues damos la vuelta y el inicio del regreso es coincidente con el sentido de ida, hasta que lleguemos a la explanada del Chorrillo. En la explanada del Chorrillo, ahí hay que salirse a la derecha y cruzar por mitad de la explanada para bajar por el arco de piedra y llegar a la playa del Chorrillo cogiendo el camino de cemento que está al pie de la muralla que tiene toda la playa de Chorrillo. De ese modo, en ese tramo, desde la entrada a la explanada del Chorrillo o explanada de Juan 23 hasta la finalización de ese itinerario, por debajo, no somos coincidentes con el camino de ida. Como digo, cogeríamos, cruzando la explanada del Chorrillo, explanada de Juan 23, cogeríamos el camino que va al pie de la muralla de la playa del Chorrillo para salir precisamente en la escalera que está detrás de la salamandra, creo recordar que se llama así ese pub, y subir las escaleras que van a dar a la estatua de los artilleros. Seguimos por esa acera, la acera de las murallas reales, y vamos al punto de origen. Como decía, es inevitable el tramo común entre el final, para los que vienen de la explanada de Juan 23 o explanada del Chorrillo, y el punto final de nuestro recorrido, que como digo puede ser a la altura del Polideportivo Díaz Flor. Bien, ahora vamos a explicar un tramo común en varias de las opciones que podemos dar o variantes al recorrido que nosotros nos planteemos hacer, bien para correr o bien para pasear. Y para situarnos, aquí tenemos el Ceuta Center y aquí tenemos la Plaza de África. En este tramo, para no hacerlo también común, que es el tramo de calle Independencia, aquellos que vengan en sentido desde el Hacho hacia el centro, tendrán que coger y a la altura del Casinillo de la Legión, de la Plaza Teniente Reynoso, altura del Ceuta Center, en uno de los dos pasos de peatones, cruzar a esa acera de enfrente, pasar por delante de la comisaría de la Policía Nacional, por Paseo Colón, y coger calle Jáudenes, para no coincidir con los que vienen
por calle Independencia. Cogerían calle Jáudenes y de allí pues a su punto final o inicial, que el monumento, en fin, la Plaza de África o el Puente del Cristo. Repito, para que no coincidan los que van en el sentido hacho con los que vienen en sentido centro o vienen en sentido frontera, el que viene desde el hacho tendrá que cruzar a la altura del Ceuta Center y pasar por Paseo Colón, delante de la comisaría de policía, y seguir por calle Jáudenes. De este modo, como digo, no serán coincidentes el camino de ida con el de vuelta. Y con esto se ha finalizado los itinerarios. Bien, en esos puntos en los que vamos a necesitar canalizar el movimiento de los peatones o de los corredores, se van a encontrar con señalización de este estilo, donde identifica el nombre del itinerario, especifica que es debido a la situación en la que nos encontramos de pandemia, del COVID-19, y marcará dónde el que pasea o el corredor tiene que cambiar de sentido o tiene que modificar su ruta, obligándole a dirigirse bien a la izquierda o a la derecha. Repito, estos son en los puntos en los conflictivos o en los puntos en los que queremos canalizar ese camino de regreso. Además de esto, habrá una información complementaria, una señalización horizontal con flechas en cada uno de los sentidos, de un color, serán amarillo y naranja. Estas estarán en el suelo, es pintura biodegradable que no dañará la solería de las zonas, fundamentalmente las zonas nobles de la ciudad. Esta pintura desaparecerá al cabo de 2 días, o con lluvia o con baldeo, pero tendremos que renovarla. Como digo, la señalización para que la gente no se pierda y no se confunda va a ser tanto vertical, señalización vertical como esta que ven en pantalla, y señalización horizontal en el suelo en forma de flechas de colores amarillo y naranja señalando el sentido de la marcha. Y con esto está finalizada la explicación de los itinerarios así como su señalización.